¿Cómo están? Muy buenas tardes, esto es TV33 Televisión, soy Víctor M. Navarro y estamos en una tarde lluviosa, ¿eh? Estas tardes, no nada más la de octubre, la luna es más preciosa, sino que la lluvia es más fecunda por lo que estamos viendo, en una tarde lluviosa, y les queremos dar la bienvenida. Está don Tomás de Gante, como siempre, en los controles técnicos, en la dirección, en la tecnología de TV33 Televisión. Esto es Ciudad Global Libros, gracias a la Dirección Coordinación de Cultura de la Alcaldía Miguel Hidalgo y a nuestro programa Letras y Libros, pues tenemos estas cápsulas para todos ustedes y por supuesto el agradecimiento al Fondo de Cultura Económica, Abril Pineda, un saludo desde las frecuencias, acostumbrado a decir frecuencias, pero ahora sí desde la red, desde la internet, desde toda esta manera de manejar ahora la tecnología, la comunicación. Estamos en televisión a través de la internet, a través de la red de redes, llegando aquí, allá y acullá. Pues hoy, tarde de libros, ya saben ustedes, 3x3, los libros tienen la palabra, decía por aquel eslogan del cual éramos también partícipes, y ahora nosotros letras y libros. Y las promociones del Fondo de Cultura Económica, ahorita vamos a ver por ahí una foto abultada de muchos de los libros del Fondo de Cultura, nos hace llegar Abril Pineda, pero vamos a conversar este hilo imaginario que hay entre lo que dicen que es la literatura infantil o la literatura no infantil. Mujer Pájara es un libro de Ethel Batista y David Álvarez y es un libro bellísimo, pocas palabras, muchas imágenes, esos libros que ahora se han dado a conocer. Si hay novela gráfica, que no haya poema gráfico, de veras se los quiero recomendar. Yo creo que no hay manera más interesante de que un niño, un adolescente, un infante entre a la vida, si no es con estas imágenes y 2, 3 palabras, 2, 3 líneas, un verso, una línea. Esto es Mujer Pájara de Ethel Batista y David Álvarez, un libro de la colección Resonancias del Fondo de Cultura Económica, libros de pasta dura en formato grande, de veras que son de los que se aprecian, de los que gusta uno tener en la biblioteca. Pues recomendable, altamente recomendable, la primera de las novedades que nos hacen llegar este libro infantil, juvenil, pero además de que se lo lee uno en 5 minutos, porque son 3 versos o 4 repartidos en las páginas bellísimas de lo que es todo este gráfico de David Álvarez. Bueno, pues ya después de recomendarles ampliamente Mujer Pájara, nos vamos para todos los historiadores, para todos los que quieren, desean y conservan esa razón o sin razón de la discusión sobre las religiones. Dicen que en religión y en fútbol nadie queda de acuerdo. Aquí me tienen a mí, el señor Tomás de Gante es americanista y nunca lo puedo sacar de ese meollo de su asunto, jamás. Entonces, igual con la religión pasa. El budismo, ¿qué es el budismo? Su esencia y su desarrollo, de Edward Conce, un prefacio de Arthur Weir y traducción de Flora Bottom Burla. Sin duda también un libro de la colección de los breviarios del Fondo de Cultura Económica. Me acuerdo y recuerdo y crecí, creo que con los breviarios de pasta dura. El Fondo de Cultura Económica en estos breviarios tenía la historia del pensamiento griego, tenía algunos filósofos griegos, tenía la historia de la Edad Media, psicoanálisis y ética de Eric Fromm. No, libros que fueron sustanciales en la prepa, en la universidad. Ahora con un nuevo formato, los breviarios del Fondo de Cultura Económica no dejan de tener esa belleza de libros breves, de pocket libros, les dicen allá en Gringolandia, ¿verdad? Dice que el budismo es uno de los grandes sistemas religiosos del mundo contemporáneo, surgido antes de que las primeras religiones monoteístas, y ha desarrollado a lo largo del tiempo una organización coherente y práctica que proporciona a los adeptos una serie de herramientas concretas con los cuales enfrentar las dificultades de la vida. ¿Qué religión no va a eso, verdad? Unas con mayor apego al dogmatismo, otras quizás basadas más en lo práctico. No pretendas ser bueno, sé bueno. No quieras o digas, ay, voy a hacer el bien, hazlo, ¿verdad? Decir hacer el bien es estar dudándolo hacerlo. Me voy a portar bien es estar dudando, me voy a portar bien. Me voy a poner a leer es dudar, ponerse a leer. Hay que hacer las cosas se hacen.
no se platican, no se anuncian, se realizan. Así es de que yo creo que este trabajo, considerado ya un clásico, constituye una innegable aportación para quienes por cuestiones intelectuales o espirituales buscan adentrarse en esta religión, el budaísmo. Y bueno, el autor fue uno de los especialistas en el budismo más reconocido. Gran parte de su obra está dedicada a la traducción de las escrituras del Mahayana, una de las divisiones fundamentales. Bueno, pues el budismo, esta reedición, porque es un libro ya clásico, esta reedición en los breviarios del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, nos vamos ya, vamos como a la mitad de nuestro programa, don Tomás Gante. Nos vamos ahora, ¿quién no se acuerda de Goyo Cárdenas? Bueno, es que aquí sí me voy a soltar, porque voy a hablar de asesinos seriales. ¿Y qué país no puede dejar de tener en su existencia, o en su lamentable existencia, a los asesinos seriales, a los descuartizadores? Aquí tuvimos a Goyo Cárdenas, tuvimos a las Poquianches. Este país tiene también tela de dónde cortar. Y Goyo lo recuerdo mucho porque en la última película de Goyo, donde pues el director José Will me invitó a participar, con la voz nada más, estuvimos ahí, cuando se oía la radio era la voz de su servidor, disque haciendo radio en aquellas épocas en que Goyo Cárdenas pues ahorcó, mató, violentó a 7 mujeres y las enterró en el jardín de su casa. El Mar Muerto se llamaba la calle donde él vivía, en los rumbos de Tacuba. Goyo Cárdenas sale de la cárcel en 1966, se pasa 30 años o 35 en la cárcel por esos crímenes, estudia Derecho en la cárcel, se defiende a sí mismo y logra salir después de 40 años de cárcel. Así es de que es una historia impactante. Goyo Cárdenas y las Poquianches, yo creo que son dos que inmediatamente vinieron a mi memoria cuando vi este libro. Landru, ¿quién no recuerda a este personaje? Tras un juicio que sacudió a la sociedad francesa en la época de 1922, Landru fue ejecutado por haber asesinado a 10 mujeres y un niño. Entre la multitud de periodistas que cubrió el caso se encontraba el exiliado alemán Paul Bloch. Una década después, escucha rumores de que el asesino serial vive y fue visto en Buenos Aires. Landru, que era en realidad inocente, como lo sostuvo siempre, o implicaba una ejecución que debiera ser un montaje, o era sencillamente un asesino serial. Mediante una fascinante mezcla de documentos históricos y ficción propia de la novela criminal, Bloch se hace tales preguntas y en medio de las amenazas a su seguridad en el exilio por parte del régimen nazi, se obsesiona por descubrir qué hay detrás de este rumor. Entre líneas de su diario personal, notas periodísticas y conversaciones de los personajes, se construye la fragmentada narrativa que desentrañará la verdad propia de este caso. O sea, aparte no hay libro de este tipo que si lleva a la cuestión narrativa es muy atractivo. Hablaba de las Poquianches. Tenemos nosotros a un gran escritor que falleció en un avionazo, Jorge Ibargüengoitia. Él escribió un libro que se llama Las Muertas, que todavía lo encuentran en la editorial Seix Barral. Las Muertas es la historia de las Poquianches, pero visitada no por un periodista amarillista de La Alarma, de Ovaciones, de cualquiera de esos periodicuchos, ¿verdad? O el Milenio, no, en el Milenio escribo yo, como que el Milenio lleva a decirle periodicucho, por favor me lo respetan. En fin, no es un simple periodista el que está escribiendo sobre un asesino serial, sobre las Poquianches, digo, cuando hablo de Ibargüengoitia, de Las Muertas, sino es un escritor de primera línea, porque en este nivel es tan importante la información como el lenguaje. Aquí me suelto a hablar de lo que se llama la novela real, o los grandes iniciadores de la novela real. Truman Capote o Norman Mailer. Truman Capote publica una novela que se llama Sangre Fría, y es la historia de dos jóvenes que se escapan de la cárcel, huyendo, se encuentran en una casita, entran a la casa, matan a la mujer, al esposo y al hijo. Un hijo de 12 años, una mujer de 30 y tantos años, un hombre de 40 y tantos, y no se roban más que $12, que era lo que tenían. Huyendo, ese afán de matar, ¿qué ocurre? Truman Capote realiza una obra literaria fundamental a partir de un hecho real, a partir de un hecho que pudiera ser de La Alarma o de Nota Roja. Truman Capote logra una gran novela. Yo creo que esa es la capacidad que tienen estos libros, como este de Landru, de Jürgen Albert Jürgen. Traducción de Bárbara Pérez Curiel, un libro sobre Landru que es novelado, que habla
de este hombre al que se le acusa de un asesinato de 10 niños, y de 10 mujeres y un niño, de 10 adultos y un niño. Bueno, y pensar que ahora en el país matan y matan y matan y no escribimos ni novelas ni nada, y ahí siguen, en fin, quién sabe qué irá a ocurrir. A veces pienso que el género negro y que todo esto se queda corto frente a la realidad, ¿eh? Cuando vemos la cantidad de muertos, de desaparecidas, de feminicidios que hay, la literatura se queda corta frente a esta realidad. Bueno, ya vamos bien con el tiempo, señor. Nos vamos con La cabeza del santo. Y no es ni el santo ni Blue Demon, no van a creer que es un libro de luchas, de Socorro Accioli. Esta mujer, véalo, poco antes de morir, la madre de Samuel le pidió emprender 2 viajes. El primero para encontrar a su abuela y a su padre, y el segundo para encender una vela al pie de 3 santos. La religión, la búsqueda. ¿Quién no necesita religión? ¿Quién no necesita creer en algo? Antes de morir creo que todo el mundo cree que ve a Dios, o siente que ve a Dios, o quisiera ver a Dios. Dicen que ahí en ese pequeño trance entre la vida y la muerte, el hombre define mucho de su existencia, y es cuando voltea al cielo y dice, pues ahí me voy contigo. No sé, hay quienes creen que hay otro mundo, que uno llega ya a ser feliz. Yo trato de ser feliz y digamos que equilibrado o equitativo en este mundo, porque en el otro quién sabe, a lo mejor o a lo mejor reencarno como perro, ¿no? Y me andan pateando ahí, perro de carnicería pobre, y me andan pateando, entonces no se vale. Bueno, en el afán de cumplir con estos últimos designios de Mariña, quien provenía de una familia de cuyas mujeres la tatarabuela podía predecir su propia muerte, Samuel llega a Condela, un pueblo fantasma, y se encuentra refugio en lo que más tarde descubre será la cabeza gigante de la estatua inacabada de San Antonio. Llega a encontrar al santo, la cabeza del santo, llega, y cuando se esconde en un lugar, en un refugio, porque ya viene la lluvia por el tiempo, es la cabeza de San Antonio. Era una escultura gigante, y de ahí se empieza a desarrollar la novela y todo este juego entre lo que es, como a fin de cuentas la creencia, la religión, las creencias religiosas lo llevan a encontrar la cabeza del santo y encontrar al santo que le había pedido la moribunda. Bueno, pues esta Socorro Accioli, Fortaleza 1975, es periodista y escritora. Nuevamente volvemos, el Fondo de Cultura Económica está logrando esto, editar libros en donde esa diferencia o ese pequeño hilo que hay entre literatura y periodismo se rompe. Aunque hay periodistas que se hacen a un lado de la literatura, creen que es para exquisitos o no se dan cuenta que obviamente leyendo nutres más, lo que manejas es el lenguaje, es la palabra, y mientras más lea uno, dedicándose hasta a la televisión por internet, creo que tiene uno más capacidad de manejar el lenguaje. Pues bien, nos vamos, muchas gracias. Esto fue nuestro primer programa aquí en TV33 Televisión, Letras y Libros. Gracias a la Alcaldía Miguel Hidalgo, gracias a don Tomás de Gante, gracias a TV33, gracias a mis neuronas que me permiten hacer esto. Entonces, continuamos, quédese con nosotros, que hoy es viernes y va a ver que hay fiesta.